Hola, ¿qué tal chicos? Aquí su amigo Axel Resúmenes trayéndoles la siguiente parte de este manhwa. Gracias a todos ustedes por fin llegamos a los primeros 1000 seguidores. Estoy muy feliz de haber logrado esto y voy a esforzarme más para seguir creciendo. Espero que me apoyes para seguir creciendo juntos. Bueno, y sin más que decir, que disfruten del resumen. Pasarían 8 años en un abrir y cerrar de ojos. El prota estaría caminando tranquilo con destino a la competencia. Los resultados de su entrenamiento serían muy buenos. Su raíz espiritual de agua y tierra estarían en el 8º nivel, y su raíz de fuego, rayo, viento y madera estarían en el 9º nivel. Un grito llamaría la atención del prota, el cual voltearía su mirada y reconocería que uno de los responsables era Zhou Fan. Este estaría con una cara demacrada y sombría, y la chica que estaba junto a él le diría que era un buen tipo, pero lo sentía, retirándose del lugar dejando solo a Zhou Fan. El prota, destino de presenciar todo eso, diría en su mente que debió haberse centrado en su cultivo. Eso causa mucho menos dolor de cabeza. Antes de que el prota se fuera, Zhou Fan le diría que espere. El prota voltearía y le preguntaría qué podía hacer por él. Este se presentaría como Zhou Fan del Pico de Trueno Celestial, y había oído muchas historias de él que le había contado el hermano Mo, y siempre había querido conocerlo. El prota en su mente que Mo Fu Chou había provocado eso, y a juzgar por su postura estaba listo para retarlo. Pero en ese momento Zhou Fan se arrodillaría ante el prota, diciendo que había oído que era muy popular entre las chicas, y le pediría un consejo sobre cómo perseguir a su novia. El prota, muy confundido, diría para sí mismo que en serio pensó que iba a pelear. Zhou Fan repetiría que por favor necesitaba que lo guiara. El prota con una voz serena le diría que debería dejar ir todo, que cómo podían los cultivadores como ellos estar atrapados en el amor. El mundo estaría bajo su mando. Su podía obtener el gran Dao, y entonces naturalmente podría obtener lo que quisiera, y le preguntaría que si alguna vez lo había visto cerca de una mujer, y tendría que comprender su destino él mismo. Zhou Fan se sentiría inspirado por las palabras del prota. Mientras el prota se retiraba, diría que lo más importante era la apariencia, y si en serio creía que había una comparación entre ellos. Luego de eso sonaría una campana, la cual era la señal para convocar a todos los discípulos. Alguien atrás del prota lo llamaría diciendo que no lo había visto hace mucho tiempo. El prota voltearía y saludaría a su hermano mayor. Este le diría que tenía algo que preguntarle. El prota le diría que pregunte. Este seriamente diría que si conocía a alguien llamada Sin Hong Xuan. El prota con una mirada de preocupación se preguntaría que cómo lo sabe. El prota, un poco temeroso, le diría que por qué preguntaba. Este diría que esos años había estado ocultándose en el reino de los 10.000 demonios con el maestro de la secta para luchar contra el culto infernal, y la razón por la que no recibieron daños fue gracias a la información dada por un traidor del culto infernal. Por eso el maestro de la secta pretendió desaparecer de la secta para tomar desprevenido al enemigo del culto infernal. El prota diría que había tenido una gran suerte, digno de su hermano mayor. Este seguiría contando que el traidor del culto infernal era Sin Hong Xuan. Cuando ella era joven fue forzada a tragarse una píldora venenosa y fue amenazada para convertirse en una espía de la secta Jade Puro. Ella siempre ha odiado al culto infernal, incluso buscó encontrar un antídoto de uno de los alquimistas de la secta externa. El prota con una voz nerviosa diría que esa señorita hizo un espléndido trabajo, era capaz de distinguir el camino correcto y el equivocado, y decidió seguir el correcto. El hermano mayor diría que después de eso el maestro de secta la acogió e hizo una excepción y la dejó unirse como una discípula de la secta interna. El prota con la cara ya sudando diría que esa señorita es un ejemplo para todos los de su generación. Sin Hong Xuan estaba actualmente en la cima principal y estaba cultivando bajo el mando de la hermana menor del maestro de secta, y hace rato cuando la conoció ésta le pidió que la ayudara a buscar a un chico llamado Han Yu, el cual era sirviente
de un alquimista externo, y casualmente un discípulo nuevo del pico Jade sereno llamado Han Yue. Era mucha coincidencia, ¿no crees? El prota en su mente diría que esa chica escupió todo. El prota diría que él era el Han Yue del que ella estaba hablando y ni creía tener elección en ese entonces. Su hermano mayor le diría que no se preocupe, que él lo entendía y era una fortuna que escogiera el pico sereno de entre todos, y le diría que no se preocupe y tratarían de nutrirlo con los mejores recursos. El prota muraría hacia el sistema con una cara triste diciendo que no merecía toda su favorabilidad, y ya que a ella le gustaba tanto el prota, lo único que podía desearle es que no tenga problemas en el futuro. Y la competición de la secta interna está por empezar. Unos momentos después el hada comenzaría a hablar diciendo que cada pico al menos necesitaba 10 discípulos para participar, y preguntaría si había alguien dispuesto a representar a su pico. Todos alzarían su mano con esperanza de participar. El prota diría que todos estaban emocionados por participar y preguntaría que si había algún tipo de recompensa. Menge le diría que había varias recompensas, además de la técnica de Jade. Había una recompensa de 500 piedras espirituales de alta calidad y un pilar de hielo espiritual. El prota se quedaría pensando que si eso era todo, y ellos no habían mencionado nada sobre la piscina y la cuba con natural. Y si acaso fue una recompensa especial de su maestra, el prota levantaría un poco la mano para apoyar a todos sus hermanos. El hada de inmediato diría que le dejaría el primer asiento a él. Todos se quedarían muy sorprendidos al ver que el prota en realidad estaba participando. El prota exaltado diría que eso no contaba como alzar su mano y solo estaba mostrando su apoyo. Su maestra, ignorando eso, diría que no importaba y le dejaría el primer asiento a él. Luego de un rato finalizaría la selección y le pediría al prota que se quede. Todos estarían murmurando de que su maestra le había pedido al prota que se quedara. Luego de que estuvieran solo, su maestra le diría que su cultivación parecía haber aumentado de nuevo, y lo había subestimado. Incluso con las 3 raíces su velocidad de cultivo era la mejor del pico sereno. El prota diría que todo era gracias a la guía de su maestra. Esta diría que no recordaba haberle enseñado nada, y su cultivación y técnicas de espada son excelentes, pero no son de la secta de Jade puro. Lo había estado observando y debió haber tenido otro maestro antes. Había estado cultivado diligentemente en la secta y no tenía intenciones de lastimar a la secta, y era más fácil testificar que era de una secta externa. Eso significaba que debió encontrarse con una oportunidad cuando era joven, y estaba bien. Todos encuentran oportunidades en la vida. No investigaría más, y solo discutió esos asuntos para informarle eso. Y no tenía que preocuparse por la opresión de la secta y nadie lo pondría en una situación difícil por su trasfondo. El prota le agradecería por su consideración. Su maestra le diría que desde ahora, para evitar problemas innecesarios, a partir de ese día sería su discípulo personal. El prota se sorprendería mucho al escuchar que sería su discípulo personal. El sistema le notificaría que su estatus en la secta de Jade puro había subido. Se había convertido en un discípulo personal de un anciano y sería recompensado con un manula mágico, y obtendría el sello de expulsión de los 9 dragones. El prota se arrodillaría y le desearía a su maestra que viva decenas de miles de años. Su maestra sonreiría y le entregaría la ficha de discípulo personal diciéndole que no la pierda, y podía retirarse. El prota asentiría. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Espero que te haya gustado mi resumen, y si no te molesta te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Bueno, y sin más que decir, te espero en mi próximo video.